Que dirige Guadalupe Alonso, gracias a Saraí Padilla, gracias a Eloísa Chávez, nuestros colaboradores, y bueno, vamos a empezar esta charla, y empezando desde la ficción a la realidad, me parece como una pavada de pregunta, ¿no? Bueno, pues muy buenas tardes, Mónica. Yo también le agradezco muchísimo a Planeta, a la Casa Universitaria, a todas las personas que muy amablemente organizaron este encuentro y que el día de hoy están conectadas y especialmente a ti, porque quizás quienes nos ven no sepan, pero tenemos una amistad de hace muchos años. Sí, muchos años, sí. Hemos sido colegas, somos amigos. Y llevamos lo que yo considero una larga charla de años, que a veces se interrumpe por meses y todo, pero siempre nos reencontramos y siempre lo que nos hace encontrar, Mónica, nuestro punto de encuentro es la escritura, ¿no? La literatura de ficción, de no ficción. Siempre hemos tenido esta charla entre el periodismo y la ficción. Tú conoces bien mi trabajo periodístico, has leído mis libros de perfiles y ahora has leído mis novelas, entonces la verdad que me encanta estar contigo y siempre es un placer encontrarnos Muchas y gracias. hablar de esto. Y bueno, y ahí creo que en la primera pregunta fuiste como al punto, al punto central. Mira, yo también soy periodista, yo he trabajado en muchos medios, me formé desde los 19 años, entré a trabajar en una revista que se llamaba Cambio, donde el editor era García Márquez, y desde entonces he trabajado en medios, he trabajado como periodista, pero siempre como con este interés en esos puntos de encuentro, ¿no? Esos puntos de encuentro que hay entre la literatura que se basa solo en los hechos, en los datos verificables, en lo que llamamos realidad, y la literatura que se basa en la imaginación, ¿no? También siempre cuento una anécdota muy divertida que me ocurrió en la Feria de Oaxaca, y es que hicieron una cena de varios invitados y la persona que organizaba nos dijo en ese momento, bueno, en esta mesa por favor siéntense los periodistas y en esta los escritores. Y a mí, primero, no sabía en qué mesa sentarme, y segundo, también me ha parecido que el tipo de periodismo que me interesa a mí, el que es el periodismo narrativo y el que más ejerzo, Claro. pues es un trabajo de escritores, ¿no? El hecho que escribas sobre la realidad, sobre los hechos, o el hecho que escribas ficción, por supuesto, son dos oficios que tienen momentos específicos, pero yo lo encaro siempre igual, ¿no? Que es un trabajo con el lenguaje, con la creación de un mundo, de atmósferas, de personajes, de arcos dramáticos, y trabajo mis piezas de no ficción y de ficción, digamos, con un mismo rigor a la hora de escribir. Entonces, esta pregunta que me haces, en realidad no te la puedo contestar del todo porque para mí siempre ha sido un ir y venir, y incluso cuando te decías a los 19 años, cuando yo escuchaba a García Márquez en esos consejos de redacción hablar sobre el periodismo, él siempre insistía en que el periodismo tenía que contar un cuento, ¿no? Y eso me pareció muy bonito, y esa manera que tenía él tan divertida de decir las cosas, pero efectivamente lo creo. Yo creo que a veces el periodismo demasiado informativo, por supuesto que cumple una función y por supuesto que es importante, pero a mí me gusta más llevar ese periodismo narrativo hacia contar historias. Y lo mismo pues lo llevo con la ficción. Entonces más o menos esa es una respuesta que apenas se queda ahí, que apenas empiezo a contestar. Sí, hay que ver de todas maneras qué es el periodismo en estos momentos, que bueno, más adelante lo vamos a ver. A mí se me ocurre también que los periodistas que adolecemos mucho o tenemos muy en exceso el narcisismo, digamos, ¿no? Pensar en un Arturo Ibarra, que sea externo a nosotros y que ha tenido una fortuna, luego parece que no la tiene, y luego hace como una familia bastante complicada, digamos. A mí se me ocurre que es volar hacia espacios diferentes, y que me parece a mí que cuando uno tiene la ficción encima, puede llegar a ser mucho mejor narrador
que cualquier otro, digamos, ¿no? Me parece que la ficción forma narradores, me parece, más allá del periodismo y todo eso. Claro, claro, mira, digamos, en mi caso personal, y eso me gusta que notes eso porque digamos, yo sí he ido haciendo una transición del periodista hacia más al novelista, y hoy día, pues, digamos, el género que a mí más me interesa escribir es la novela, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien sigo haciendo crónica y sigo haciendo perfiles, eh, el periodismo tiene unas limitantes, ¿no? Que tú las conoces y es Ah, que tú no puedes entrar en la cabeza de la persona, la puedes entrevistar, le puedes preguntar, puedes hablar con 1000 fuentes, puedes verificar datos, pero al final te tienes que limitar a eso porque no puedes ir más allá. Y la novela justamente te da la libertad de explorar a tus personajes, ¿no? Y yo siempre, ahora que mencionas a Arturo Ibarra, que es uno de los protagonistas de mi nueva novela que se llama Ceremonia, siempre que pienso personajes como él, o mejor dicho, cuando empiezo a pensar una novela, pienso primero en los personajes, ¿no? Me parece que los personajes son el centro vital de cualquier novela y creo que se deben construir de una manera muy, muy verosímil, sobre todo en este caso. Donde tengo varios personajes al mismo tiempo y donde estoy manejando varias generaciones y varios momentos, no puedo dedicarle páginas y páginas a describir a ese personaje, lo tengo que describir en poco espacio, pero que sea muy verosímil, que quede muy bien retratado. Entonces, digamos que para mí la novela permite, la ficción permite esa libertad de explorar lo que sienten tus personajes, de ir más allá, de hacer suposiciones y vamos, de utilizar la imaginación, que el periodismo, pues la primera regla que hay, que a veces algunos colegas irresponsables la rompen, es que no se puede imaginar nada. Todo tiene que estar ahí, todo tiene que ser verificable. Y la novela, en cambio, es el espacio de libertad donde uno puede trabajar. Y estoy completamente de acuerdo contigo en el hecho de que como novelista, justamente porque uno se enfrenta a esa libertad creativa, justamente porque uno se enfrenta a ese océano de posibilidades, se va formando más como narrador, ¿no? Y va teniendo que tomar decisiones cada vez más complejas, cada vez más profundas, cada vez más cuidadas. Entonces, sí, yo ahora siento que donde me siento más cómodo y donde empiezo a encontrar mis mayores posibilidades como narrador es en la novela. Ceremonia se llama precisamente tu novela y me parece que tú a veces ves el continente latinoamericano como una gran ceremonia. Hay una ceremonia de la ayahuasca, hay una ceremonia de, sexual entre dos personas, digamos, pareciera ser que tú ves ceremonias en cada cosa que hacemos. ¿Es eso? Pues mira, justamente de ahí viene el título, qué bueno que lo descubriste, no es demasiado misterioso. Yo quise, como bien te diste cuenta, narrar un mundo muy particular, que es el mundo de las élites, ¿no? Y de las élites me refiero a estas familias, a estos grupos familiares que tienen tantísimo dinero en nuestros países, donde hay tanta gente que tiene tan poco dinero, ¿no? Y para mí eso es muy importante y lo he repetido desde el comienzo, yo no intento hacer un juicio moral de nadie, es decir, yo no quiero decir como novelista, los ricos hacen esto mal y los ricos hacen bien, para nada, ese no es mi interés, no es una novela política, es una historia nada más. Y en ese orden de ideas, cuando empecé a hablar a estos personajes, a esta familia, cuando empecé a leer mucho sobre las élites, cuando empecé a leer a otros autores que han hecho grandes novelas de élites, como pues Capote, Fitzgerald, los autores del boom, me di cuenta un poco que su lógica social funcionaba a partir de diferentes ceremonias, ¿no? Entonces, quise estructurar la novela de la manera siguiente. Cada capítulo tenía que ser una ceremonia política, una ceremonia social, una ceremonia sexual, una ceremonia de una secta, una ceremonia, como dices, con drogas, porque me parece que las élites funcionan mucho a través de esas representaciones, ¿no? Ponen en escena estas ceremonias para mostrarse, para verse, para entenderse. Y si te diste cuenta, digamos, el drama que tienen todos los personajes de la novela de diferentes maneras es que para participar en estas ceremonias sociales tienen que ser
tienen que llevar una doble vida, ¿no? No pueden ser las personas que quieren ser, sino que tienen que ser otros, tienen que representar un papel para que los otros los aprueben. Entonces, yo empecé como a armar esta estructura que te digo, yo pienso mucho en las estructuras, elaboro mucho la estructura antes de empezar a escribir porque me parece que es un poco como un plano de un arquitecto donde uno va armando y me empezó a funcionar así, ¿no? Que cada capítulo, cada personaje mirara esa ceremonia desde su perspectiva, lo que me parece que le daba como un gusto narrativo que a mí me gusta. Y tú sabes que los títulos son muy difíciles de encontrar, no sé si te pasa a ti, pero a mí me cuesta mucho encontrar los títulos y aquí fue al contrario, aquí desde el principio supe que la novela se iba a llamar así, casi desde que empecé a escribirla y me gusta la palabra y me gusta lo que representa. Sí, a mí también me gusta mucho lo que representa, pero por otro lado también pienso en ti, en este armar la estructura y no irte nunca a una novela política, a una novela del narco, a una novela de atracciones sexuales, digamos. ¿Cómo conseguiste ese hilo que equilibrara todo? Bueno, sí, yo creo que eso fue lo que más me costó Ujú. y sobre todo yo iba muy cuidadosamente en eso que tú dices, ¿no? Si bien es una novela que está anclada a la realidad, volvemos al tema de la realidad, esta es una novela pues realista, ¿no? Que ocurre en un mundo reconocible, con situaciones reconocibles para todos, pero yo no quería ni caer en la novela política, ni la de narco, ni hacer cosas que hacen otros colegas que a mí me parecen interesantes, pero que no era mi caso. Yo quería que el hilo conductor fuera esta relación difícil entre cada uno de los miembros de la familia, ¿no? Esa relación muy difícil entre Arturo y Mauricio, y luego Patricio, y luego Valeria, y luego las otras hijas, las esposas. O sea, quería como que construir este mundito, porque las familias son muy interesantes, ¿no? Todas las familias son Sí. una historia en sí, todas las familias son llenas de secretos, de miedos, de recriminaciones. A todos nos pasa y todos tenemos familias donde ocurren cosas porque no existe la familia perfecta. Y entonces ese fue todo el tiempo el hilo que yo me ponía cuando armaba esta estructura, ¿no? Yo no me puedo ir, no se puede volver una novela sobre la actualidad política en Latinoamérica, ni sobre otras cosas, tiene que ser una novela sobre unos personajes que les ocurren unas cosas en un trasfondo político y real y lo que quieras, pero ellos son el centro, ¿no? Y por eso vuelvo a la idea de que los personajes para mí siempre son el centro y creo que es lo que atrae a los lectores, ¿no? Que se sientan identificados con pues no diría tragedia, con lo que le ocurre a cada uno de los personajes, ¿no? Con sus momentos buenos, con sus momentos malos, con sus arcos dramáticos, Ujú. y sus motivaciones y sus miedos y todo esto. Entonces, sí, para lograrlo, para lograr este hilo que me dices, siempre trataba de no salirme de los personajes. Y fíjate que eso es muy difícil porque a veces a uno le da ganas de echarse 3, 4 páginas sobre la izquierda, no sé qué, y yo definitivamente no quería caer ahí. Te digo, no porque no me parezca, sino porque no era mi intención en esta novela. Ahora, mientras leía tu novela, también leí la de Evelio Rosero, un gran escritor colombiano que escribe también sobre la familia, y se me hace a mí que la familia tiene una particularidad bastante especial en Colombia, digamos. No significa que no haya una familia en México o no haya una familia en Argentina, digamos, yo estoy ahora en el medio de los dos países, pero me parece que en Colombia tiene muchísima más raíz, no sé por qué. Mira, yo no he leído la novela de Belio, Mm. que sé que efectivamente es también sobre un tema familiar y además salió casi al mismo tiempo que la Sí. mía. Y Evelio, por supuesto, es un narrador de primer nivel, de los grandes narradores colombianos contemporáneos. Ahora, yo también en eso fui cuidadoso. Yo quería que mi novela no se situara específicamente en Colombia. Y si tú te das cuenta, nunca se habla de Colombia, nunca se dice Colombia, ni nunca Ujú. se Es dice cierto, ocurre en México ni nunca se dice esto es porque cierto quiero eso. encontrar esos puntos comunes, ¿no? Yo como tú lo sabes bien, llevo también muchísimos años viviendo en México y digamos, para mí ya es difícil reconocer si soy colombiano o mexicano, pero me gustaba encontrar y sobre todo me gustaba que un lector como tú o como un lector mexicano o un lector colombiano pues pudiera decir, es claro, así son las familias en mi país, pero en realidad son así en todos los países. Sí, creo que más que una particularidad de la familia colombiana, eso me dirás
¿tú qué opinas? Creo que es de la familia latinoamericana, ¿no? También las familias mexicanas de poder, las familias mexicanas de élite también son muy así como yo las describo y de hecho tomé mucho de cosas que yo he visto a lo largo de mi vida en familias mexicanas. No conozco tanto las familias de Argentina, Uruguay y Chile, pero presumo que son bastante similares. Entonces, si bien, claro, un lector colombiano puede decir esta novela ocurre en Colombia, porque no un lector chileno podría decir ocurre en Chile, ¿no? Yo traté de hacer eso, espero haberlo logrado. Ujú. Pensaba precisamente en una familia de élite de Argentina cuyo padre estuvo ligado a la dictadura y cuyo hijo ahora acaba de ser accidentado por un partido de polo, ¿no? Y pensaba en esta familia de élite en Argentina y pensaba en tu novela cómo a veces pensamos o no creemos que los chinos y los coreanos y los japoneses, por supuesto, que nos dirían tienen que creer en esta herencia de la familia, esta cosa de ver a la familia como la familia en sí, cómo se van dando las determinadas circunstancias, que me parece que hay como cierta justicia, no sé por qué. Bueno, yo creo que la familia es algo que te marca, ¿no? Es algo que Claro. estés donde estés. La familia, la presencia de la familia, la ausencia de la familia, lo que sea, siempre es un tema que te va a definir como persona, ¿no? No creo que nadie pueda decir, no, yo no tengo nada que ver, ni nunca tuve, tengo ningún trauma o ninguna felicidad o nada con mi familia, porque pues sería mentira. Yo creo que es algo, pues, que por naturaleza nos marca y de hecho que hay relaciones muy traumáticas familiares, ¿no? Y cosas que terminan en grandes dramas familiares. De hecho, pues gran parte de la obra, por ejemplo, de Shakespeare es basada en esas relaciones familiares complejas, ¿no? Todo lo que hay ahí. Y sí, yo, a ver, algunos lectores me han dicho con respecto a esta pregunta que tú me haces sobre si soy justo o injusto con los personajes de la novela. Yo no creo que el narrador sea el que debe ser justo, ¿no? Creo que los personajes, si están bien construidos, tienen sus motivaciones, hacen sus cosas y son ellos los que toman las decisiones, ¿no? Lo que te decía ahora en el sentido de que deben ser verosímiles, no es que sean personajes que se vuelven realmente vivos, pero sí son personajes que tienen una lógica. Y esa lógica es la que determina sus acciones. Entonces, sí, creo que soy un poco duro con alguno de los personajes, pero a ninguno le va tan mal. Bueno, a un par sí, pero creo que no es el narrador el que imparte la justicia, sino como que son los mismos personajes los que van encontrando su camino y siendo lo que son. Sí, no voy a spoilear, pero también hay que leer las últimas páginas de la novela para darse cuenta de que el narrador está como cuando empezó, digamos. En realidad Claro, no sabe tanto de lo que va pasando, digamos, ¿no? exacto, exacto. Sí. Ahora, otra de las cosas que sí me llamó mucho la atención es el tema del lenguaje, porque claro que yo he leído los perfiles, he leído tus notas, y aquí muy poquitos adjetivos, una técnica de narración casi precisa, como diría Ricardo Piglia, casi como una novela policial, francamente. Entonces, Sí. ¿cómo encontraste ese lenguaje o cómo, o te pusiste en este narrador que todo lo sabía y entonces a escribir así? ¿Cómo fue eso? Mira, Mónica, es muy interesante esto que me preguntas porque sí es un trabajo que yo hago mucho. A mí me gustan mucho las novelas que son muy precisas en el lenguaje, ¿no? Lo que tú dices que no se van por ahí porque quizás no tengo ni siquiera el talento para ser como otros narradores que construyen y construyen frases y construyen. Yo trato de ser como, no sencillo, pero sí ser muy preciso en las construcciones gramaticales, en las palabras que utilizo, en los adjetivos que utilizo, en las descripciones, que en este caso creo que hay muchísimas descripciones bastante extensas, pero traté de ser lo más preciso. Y fue un trabajo de ir puliendo, ¿sabes? Quería pulir porque a mí hay algo que me interesa mucho de la narración y es el ritmo. Y Ujú. creo que un lenguaje preciso genera un ritmo un poco frenético, ¿no? O sea, como que, no sé si te pasó, muchos lectores me han dicho que se leen la novela muy rápido, o sea, que quieren seguir leyendo y que quieren saber qué pasa. Yo creo que es porque a mí me gusta construir historias
donde la narración es muy frenética, tiene un ritmo muy rápido, y en ese sentido trato de ser muy preciso en el uso del lenguaje. No me gusta ser ni barroco ni nada. Pienso que he aprendido mucho, por ejemplo, de Hemingway o de Capote, que tienen ese tipo de escritura que a mí me gusta. Y aquí me puse en esa tarea, ¿sabes? Entonces escribía, reescribía, quitaba, pulía, sí, sí, sí. Yo creo que cada frase la reescribí varias veces, pensando en eso, en la precisión del lenguaje, en la economía del lenguaje. Me lo puse un poco como tarea, ¿sabes? Incluso era como algo que yo quería lograr, y me gusta que lo hayas notado, porque fue un ejercicio de lo que hablábamos también hace un rato, de descubrirte como narrador, ¿no? De exigirte como narrador y de decir, voy a trabajar más esto, voy a hacer esto. Y yo sí quería que la novela fuera muy precisa en eso. Los destinos de cada personaje, cómo los dominas, digamos, porque después de la novela te debe quedar bastante de esos personajes, y cómo haces para tenerlos agarrados firmemente a la narración. Sí, eso es bien difícil, porque, sabes, yo me tardé mucho en escribir este libro, y como te dije, le di muchas vueltas a cada uno de los personajes, ¿no? Quería como saber qué sentían, quería como conocerlos muy bien, y uno empieza como a cohabitar con ellos, ¿no? De pronto está un día así de la nada en la oficina y está pensando por qué Arturo hizo tal cosa. No, se vuelve una cosa que solo los escritores entienden, y son estas obsesiones raras y extrañas de estar pensando en unos personajes que no existen, pero los quería tener, como te dije, muy bien amarrados, y quise hacer algo que no sé si luego seguiré, y es que quedaran muy abiertas sus historias, ¿no? Que quedaran muy abiertas, para no necesariamente darle todo a los lectores. A mí me gustan las novelas que te dejan preguntas, que te dejan como esas inquietudes, y que muchas veces después de la lectura te puede pasar o lo que yo quiero que pase es, así como el lenguaje es muy veloz, muy preciso, y te lo lees rápido y tiene un ritmo frenético, me gusta que después de cierto tiempo de leerlo, el lector vuelva a pensar y diga, esto que leí puede haber sido así, puede no haber sido así, y no dar todas las respuestas. No me gustan las novelas que dan todas las respuestas. Creo que la lectura también es un ejercicio participativo, y por eso hago tantos, en la estructura, por eso hago tantas, fragmento tanto, hay tantos cortes temporales, hay tantas vueltas, hay tantos flashbacks, porque me gusta que la lectura sea un ejercicio participativo en el que el lector también construya un poco su rompecabezas, ¿no? Y si hay cosas que la novela no responde, que el mismo lector asuma y piense que son esas cosas. Entonces, en este caso, con los personajes, lo que me preguntas, sí pensé que los tenía que conocer muy bien, que los tenía que manejar muy bien, pero que también iba a dejar muchas cosas abiertas. Y ahora pienso que en algunos casos podría retomar ciertas de sus historias. Ujú. Ahora, En un momento, Mónica, voy a prender la luz. sí, 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 sí. Una de las cosas que quería preguntarte es el tema del padre, porque hablas de Arturo Ibarra y es como la gran unión, digamos, de la familia, y una unión absolutamente desbocada, desbordada y sin hacerse cargo bastante de la familia. ¿Cómo es el tema del padre en tu narración, teniendo en cuenta desde Escobar muerto hasta muchísimos líderes sociales muertos en Colombia? ¿Cómo es este tema de la muerte y cómo es el tema del padre en la familia? Sí, definitivamente. El padre era un tema que yo quería tocar. Digamos, esta no es una novela sobre el padre, pero sí es una figura que yo quería explorar. Tengo una muy buena relación con mi padre, por cierto, pero me interesa como la relación que hay entre un hombre. Siempre hablas de tu madre, Felipe. Ya mi Siempre madre, hablas bueno, de tu madre. tengo una relación además increíble con mi mamá, pero Ajá, también muy buena con mi padre, ¿no? ajá, ajá. Y entonces, em, y además, acá quería hablar de esa figura patriarcal a que tú te refieres, ¿no? Y la novela inicia con el patriarca, porque cuando yo dije, quiero
crear esta dinastía, quiero crear esta familia de élite, pues tiene que tener un origen, y el origen es ese patriarca, ¿no? Con el que yo arranco la novela, y que vemos poco a poco cómo va llegando a su esplendor y luego viene su terrible decadencia, este poder. Y era esta figura que es tan fuerte en países como, pues, como Colombia, como México, del patriarca, del hombre que llegó a conquistar una tierra, y se hizo millonario o multimillonario en muchos casos, gracias a la explotación de los más débiles, ¿no? De la explotación de los más pobres, de la explotación de las tierras, y se crearon estas enormes fortunas, soportadas sobre la pobreza y sobre la infelicidad de muchos otros, ¿no? Entonces este hombre se vuelve como un reyesuelo, ¿no? Como un señor feudal en una tierra donde él domina, y él hace lo que quiere, y él se aprovecha sexualmente de las mujeres, mata a hombres, todo, y lo hace como por encima de la ley, ¿no? Él es la ley. Y esto creo que marca muchísimo a sus hijos, ¿no? Y en especial a Mauricio, que es su hijo. Y ahí viene esta relación en tres pasos que yo quise crear. Arturo hace sentir a Mauricio todo el tiempo como un inútil, ¿no? Como un hombre que no va a ser capaz de hacer lo mismo que él hizo, ¿no? Y luego, muchos años después, Mauricio replica esto con su hijo Patricio, ¿no? Y le dice: tú no eres lo suficientemente bueno, tú eres débil. Y si te das cuenta, hay una escena al comienzo en que Arturo le pide a Mauricio, cuando es adolescente, que mate a un animalito, ¿no? Que Sí, degolle a un animalito en la hacienda que sí. tienen. Y él no es capaz y sale corriendo y tal. Y muchísimos años después, cuando está en el coche con su hijo, tiene esta escena horrible en la que atropella a propósito a un perrito, ¿no? Como para decirse a él: yo sí soy un hombre completo que es capaz de hacer este tipo de cosas, ¿no? Entonces, cómo se van replicando estas identidades machistas tan tóxicas que están en nuestro mundo latinoamericano, ¿no? Como esa cosa de que los hombres son los machos y los jefes, y si sus hijos son un poco más débiles o un poco diferentes, pues tienen que ser anulados y tienen que ser educados bajo esta lógica tan perversa del machismo y de la violencia masculina, ¿no? Esa masculinidad tan tóxica que afortunadamente cada vez se combate más, y que cada vez va desapareciendo un poco, pero que se basa en esa idea del patriarca, ¿no? Del hombre que todo lo puede y que todo lo provee y que es un macho infalible. Claro, la cosa de replicar también tiene que ver que yo veo al hijo de Escobar y bueno, qué suerte que el padre murió y es tan diferente él a su padre. Y me parece que a lo largo de una de las cosas que me parece muy optimista en Ceremonia es que marcas el final de la familia y uno puede ver también el final de los Escobar, el final de Duarte, el final, o sea, tarde o temprano caerán, digamos, me parece, no sé. Y bueno, creo que ahí al final justo esa es una de las últimas frases del libro, ¿no? Como estos grandes imperios tal vez siempre están destinados a caer, ¿no? Ningún imperio dura siglos, y se terminan cayendo por más fuertes y por más sólidos que hayan sido. Y en este caso de esta familia, de élite, pues sí pasa que por malas decisiones o por diferentes problemas entre ellos, pues empieza todo a desmoronarse, ¿no? Y la casa, fíjate que yo aquí en esta novela trabajé mucho los espacios, ¿no? Entonces describo las casas, Sí. porque me parece que para estos grupos sociales los espacios son muy importantes, ¿no? Y cómo decoran, eso tiene todo un significado simbólico. Y la hacienda, donde nace todo, donde este patriarca crea la riqueza, eh, se empieza a desmoronar, ¿no? Se empieza a abandonar y termina siendo un lugar abandonado, un lugar que fue entregado a los paramilitares, un lugar por el que pasó la violencia, por el que pasaron muchas cosas, y es un poco también el símbolo que creo yo que deben tener o que tienen un poco estos finales de estas familias tan poderosas. Sí, y sobre todo la casa, que bueno, Fito Páez hizo un tema que se llama La Casa Desaparecida hace unos 10 años, y me parece que la casa desaparecida, esa casa que en algún momento fue lujosa, que en algún momento tuvo niños,
ahora está totalmente derruida o en manos de alguna persona que no tiene nada que ver con la historia, digamos. Me parece que podríamos hacer una historia desde Argentina hasta México con la casa, ¿no? Con las casas, claro, claro, y cómo existían, o sea, esta hacienda que yo describo, yo vi muchas así, ¿no? Conocí muchas así, muy poderosas, unas decoraciones, unos jardines con cientos de empleados, esto que obviamente pasa en Argentina y obviamente pasa en todos Sí. los países nuestros y que luego el tiempo las va borrando, ¿no? Y que van pasando de manos y que terminan siendo a veces ruinas. Y creo que la ruina tiene un significado poético que a mí me encanta, ¿no? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué hubo ahí? ¿Y por qué se acabó? Ujú. Ahora, ¿la ficción es porque estás desilusionado del periodismo, Felipe? No, para nada, para nada. No estoy para nada decepcionado con el periodismo. A veces sí veo, más que del periodismo, me decepciona lo que ha pasado con la industria de los medios, porque tú y yo vivimos una época de mucho esplendor de los medios donde se podía escribir, donde le pagaban bien a la gente por escribir, donde había un interés por hacer una reflexión cultural, por pensar cosas, por hacer periodismo bien hecho, bien pagado, de buen nivel. Y tristemente hemos visto cómo los medios han caído en manos de ¿qué diría yo? De personas, de gerentes que solo les interesa el dinero, ¿no? Y las métricas y los clics y estas cosas. Y eso ha caído tal vez en una cosa perversa donde lo que menos importa en las industrias periodísticas es el mismo periodismo, ¿no? Y a mí eso me da tristeza porque crecí en ese mundo donde los medios eran muy importantes, muy relevantes, y creo que en las democracias los medios son muy importantes, y lo que he visto es un cierto deterioro de esas industrias de grandes medios, donde ya no les interesa el contenido, donde lo que les interesa es vender pauta y nada más, sin importar que se publica sin ninguna ética de trabajo, sin ningún respeto por la edición, sin ningún respeto por la gente que como tú o yo lleva años trabajando, esforzándose y haciendo lo mejor posible para que los medios sean importantes, y como un irrespeto sobre ese trabajo. Pero no creo que eso sea el periodismo, ¿no? Creo que por otro lado hay mucha gente haciendo otras cosas. Los jóvenes, los más jóvenes, creo que han encontrado espacios, incluso los no tan jóvenes. Todos hemos tenido que encontrar nuestros espacios para publicar nuestro trabajo periodístico, los libros, los blogs, en las mismas redes sociales. Creo que no es el periodismo del que estoy decepcionado. Estoy un poco decepcionado de los medios periodísticos, de las industrias periodísticas, pero creo también que el periodismo es un oficio tan bello, tan interesante, que poco a poco se va reinventando y va generando cosas fantásticas siempre. Sí, es cierto lo que dice de los medios. Maruja Torres dice que los periodistas no estamos en problemas, que los que están en problemas son los dueños de los medios. Y yo últimamente he mirado muchísimo a Jon Stewart, que es para mí el gran periodista, es el que más admiro. Fantástico, sí. Y bueno, ha hecho una cosa que se llama Problema con los medios, un programa dedicado a problemas con los medios. Y el CEO de Disney decía, bueno, hay que empezar todo de cero y empezar a decir la verdad, porque hay una cosa que tiene que ver con la fake news, que a cada minuto hay fake news, ¿no? Entonces, yo lo miro a Jon Stewart ya barbudo, ya sesentón, y digo, bueno, en realidad esta cosa que plantea el CEO de Disney, que no se va a poder hacer, en cierta medida tiene su contradicción, digamos, en Jon Stewart, que sigue haciendo un programa que se llama El Problema. Empecemos a pensar. ¿Cómo Genial. piensas tú que hay que pensar? Porque ese es otro de los temas, ¿no? Esa pregunta que estás poniendo está un poco difícil. No sé cómo se debe pensar, pero creo que se debe pensar, Claro. ¿no? Y a veces se nos olvida o se les olvida a algunas de las personas que están en los medios periodísticos que el periodismo es pensar una cuestión, ¿no? O sea, nosotros estamos mirando la realidad, para eso se le paga a los periodistas, para eso se forman los periodistas, para recibir eso y presentar unas ideas
sobre la realidad. No estoy diciendo unas opiniones, pero unas narraciones, unas historias que lo que hacen es reflexionar sobre lo que es el mundo. Y creo, ahorita que mencionabas los fake news, creo que nunca habíamos vivido en una época con tanta información, ¿no? Si miramos ahora, por ejemplo, el tema de Ucrania, cada minuto sabemos qué está pasando en cada calle de Ucrania, y si hubo un bombardeo acá, y si hubo un ataque acá, es muchísima información, o sea, es una cantidad enorme de información, y al mismo tiempo nos estamos enterando de eso, y nos estamos enterando qué pasa con el presidente de Chile, y nos estamos enterando de la cachetada de Will Smith en los Oscars, o sea, como que todo el tiempo estamos sabiendo qué está pasando, tenemos mucha información, pero yo sí creo que la información así en bruto no tiene mucho valor, ¿no? Es solo información, datos, datos, datos. Y para eso sirven los periodistas, para tomar esta información y crear narrativas y pensar narrativas. Entonces, a mí también me gusta mucho Jon Stewart, y me parece que es una actitud bien interesante sentarnos a pensar en lo que hacemos, empezar a pensar en nuestro oficio. Y creo que los periodistas siempre hemos tenido una capacidad, o han tenido muchos grandes periodistas, una capacidad de adaptarse, ¿no? Creo que eso viene mucho con el oficio, adaptarse a cómo cambien los tiempos. Y pues estos fueron los tiempos que nos tocaron a nosotros, y estoy seguro que el periodismo seguirá, y seguirá haciéndose cosas fantásticas, y si los grandes medios deciden ya no pagar más el periodismo, se encontrarán otras plataformas y otras maneras de hacerlo. Entonces, en realidad, yo soy muy optimista sobre el periodismo, y muchas veces dicto talleres y clases de periodismo, que es algo que me encanta hacer, y me encuentro como con gente joven que está empezando en el oficio, ¿no? Y que sueña con escribir, de hacer una gran entrevista, hacer una gran crónica, hacer un reportaje, y me encanta ver que todavía haya gente joven que le gusta tanto el oficio y que quiere construir una carrera ahí. A mí eso me da muchísimo más optimismo que lo que diga un CEO de una empresa. Ahora, preguntándote a Felipe Restrepo, colombiano, ¿qué pasa con los periodistas muertos? ¿Qué te produce tantos periodistas muertos en México? Bueno, y en México, ¿no? Y Claro. En México me parece que la situación hoy día de ataques a la prensa es mucho más grave en México, ¿no? Sí, por supuesto, sí. Lo que hemos visto en las últimas semanas, y lo que se vivió aquí en Colombia en los 80s, en los 90s, que es esta cosa aterradora donde asesinan periodistas todas las semanas por hacer su trabajo, ¿no? Eso en realidad de lo que nos habla es de una democracia o de un país muy enfermo, ¿no? Que cree que silenciando periodistas va a haber impunidad. A mí me aterra y me duele y me trastorna cada vez que me entero, sobre todo porque los periodistas que asesinan son los reporteros que trabajan muchas veces en las condiciones más difíciles, en las zonas más abandonadas, en lugares donde no tienen ningún tipo de protección, y son reporteros que se ganan la vida con las uñas, que les pagan 5 pesos por hacer su trabajo y que arriesgan todos los días su vida, y que no tienen ningún tipo de protección por parte del Estado, que los debería proteger, porque vuelvo a lo que estaba diciendo ahora sobre el periodismo es fundamental para que una democracia funcione. Y si lo que estamos viendo es que en esos paraestados que hay en algunas zonas de nuestros países donde no hay autoridad, pues los periodistas no pueden ejercer, y si publican algo que no le gusta al delincuente del momento, pues simplemente les disparan, ¿no? Porque no hay ninguna consecuencia, y porque, otro periodista muerto, y ya normalicemos que a los periodistas los asesinan o los desaparecen o los torturan o los amenazan. Yo creo que un país que no protege a sus periodistas es un país enfermo. Ujú. Vamos a nombrar a la ganadora de Facebook, Estella X, y el ganador de Instagram es Esteban25, de esta novela Ceremonia, que vamos a terminar hablando. Tú sabes que una persona que se llama igual que tú, que se llama Laura Restrepo, que es una gran narradora colombiana, adorable, por supuesto, Adorables. ella dice: los personajes todo el tiempo me están diciendo qué escribir. ¿Tú crees eso?
Bueno, debo decir primero que Laura es una muy querida amiga, muy admirada. Mm. Realmente es para mí una de las grandes escritoras, no solo de Colombia, sino de la lengua, de nuestra lengua. Admiro su trabajo, la he conocido y siempre tenemos una relación muy cercana y siempre que nos encontramos yo le digo que es mi hermana menor, ¿no? Que es Laura Restrepo porque es mi hermana menor. Y ella se ríe. Y bueno, yo esto de que no sé, no puedo saber cómo funciona en el caso de cada escritor. No sé tanto si los personajes te dicten las historias que debes contar, pero sin duda comparto con Laura la fascinación por observar. Y te cuento un poco yo cuando siempre he creído y desde que empecé y he ido afinando eso, para mí la escritura es saber mirar, saber observar. Y a veces, por justo el mundo en el que vivimos, que es tan caótico, tan complicado, tan difícil, se nos olvida observar a los demás, ¿no? ¿Qué hacen las personas? ¿Por qué hacen las personas? ¿Por qué sufren? ¿Por qué están felices? Y creo que un buen narrador es alguien que tiene la capacidad de salirse un poco de su mismo mundo, de sus mismas obsesiones y mirar hacia el mundo. Y en ese sentido, cada persona, cada personaje, luego cuando se lleva a la ficción, es un universo lleno de posibilidades, ¿no? Entonces, y al igual que Laura, y esto lo hemos hablado, mm, y lo que te decía al comienzo también, los personajes son para mí ese centro emocional de la narración. Y lo digo, por ejemplo, para los perfiles, ¿no? Un perfil es la historia de un personaje. Ujú. Y las novelas yo también a veces las asumo como la descripción de ese personaje dentro de un mundo en que le ocurren cosas. Y al final a mí lo que me interesa de contar, de escribir, de narrar es que esos personajes me enseñen a mí sobre mi propia vida, ¿no? Y me hagan hacerme preguntas sobre yo quién soy, por qué pienso lo que pienso, qué es lo que quiero. Y ojalá, y esa sería, digamos, como la aspiración máxima, que también a los lectores les haga hacerse preguntas, ¿no? Que los personajes sirvan como una manera de preguntarse cosas, de reflexionar sobre este mundo tan loco, tan difícil en el que tenemos que vivir, tan lleno de complicaciones, y que de cierta forma la literatura, la escritura, sea una forma de poder convivir y de poder entendernos más entre nosotros. No sé si sea alguien muy ingenuo, si sea alguien muy positivo, pero pues creo en eso y vivo mi vida así y hago mi trabajo que hago porque eso es lo que me interesa. O solo escribo, ¿no? Es decir, no sé si sea muy ingenuo, ¿no? O solo escribo, ¿no? La última pregunta es si se puede escribir ficción en Latinoamérica teniendo en cuenta la realidad tan amarga que tú sabes y que tú exploras también. Pues mira, yo creo que de hecho es la respuesta, ¿no? Yo siempre Ujú. he pensado que en países que han tenido una historia tan difícil como Colombia, como México, incluso como Argentina, ¿no? Em, la creación artística, sea la literatura, la danza, las artes plásticas, son una respuesta a la barbarie, ¿no? Y que si Ujú. algo podemos hacer bonito los seres humanos es crear, y es crear obras de arte interesantes, bonitas, bellas, que inviten a la reflexión, que sean interesantes. Y si esa es la respuesta de la barbarie que vemos al día a día, ¿no? Las cosas tan atroces que nos toca ver día a día y que nos toca vivir. Para mí creo que si bien es muy difícil escribir, que si bien es una carrera llena de obstáculos, llena de dificultades, llena a veces de amarguras, como sabes también el mundo editorial en nuestros países es muy difícil, tú lo conoces bien dentro y sabes las cosas que a veces pasan ahí, las injusticias que a veces pasan ahí. Pero bueno, a pesar de ello, yo siempre cuando me encuentro con gente más joven o gente que quiere escribir y que me dice es muy difícil, nunca me van a publicar, mi libro nadie me va a hacer caso. Yo siempre les digo, claro, es dificilísimo y somos muy afortunados los privilegiados que logramos publicar y que logramos tener atención y que logramos tener lectores.
pero si uno tiene esa convicción y si uno tiene esa voluntad de crear, vaya, creo que es la manera más inteligente de enfrentarse a lo difícil que es este mundo. Entonces mi respuesta es sí, definitivamente creo que es difícil hacerlo, pero si uno tiene la convicción y si uno tiene esa vocación y ese llamado a ser creativo, pues debe hacerlo. Muchísimas gracias, Felipe Restrepo, muchísimas gracias a Planeta, muchísimas gracias a la Casa Universitaria del Libro, muchas gracias UNAM y bueno, hasta la próxima. Un abrazo enorme, Felipe. Mónica, te congelaste ahí un momento, pero quería agradecerte esta charla tan bonita, esa lectura que hiciste de mi trabajo. Te agradezco mucho todas tus preguntas y lo mismo a todos los que nos escucharon hoy, los que se tomaron tiempo para oírnos hablar. Un abrazo. Un abrazo y hasta la próxima.